de un choque cultural, de lo que usted decía. O sea, cuando llegan los españoles y traen los ingredientes que de alguna manera fueron heredados de los árabes, Exacto. porque recordemos esos 8 siglos de dominio árabe en España. Esos nuevos ingredientes, digamos, que no estaban en Mesoamérica, por ejemplo, en la Gran Tenochtitlán, como el ajo, por ejemplo, que es un ingrediente que traen los árabes a este continente, vía los españoles, ¿verdad? Entonces, cuando llegan ese tipo de ingredientes, surgen nuevos platillos dentro de las mismas comidas ya propiamente establecidas en esa época. Por ejemplo, en Que México... por cierto, Moctezuma acomplejó a Cortés Claro. con toda esa enorme variedad de cosas que le sirvió. Dicen que, por ejemplo, a Moctezuma le hacían cerca de 3,000 platillos al día para poder seleccionar qué es lo que iba a comer el emperador. Yo no sé si exageran en 3,000 platillos, posiblemente, pero lo que yo he leído, los cronistas quizá puede ser así, pero para que sepan un poco la variedad y la diversidad de comidas que ya había, de hecho, antes de la colonia, ¿no? Ya en la época prehispánica. Cuando viene esta mezcla, este choque cultural, se crean, como decía yo, se crean nuevos platillos, se crean nuevas mezclas, nuevos ingredientes, unidos pues a lo que ya estaba establecido en Mesoamérica. Y ahí es que da la riqueza de la comida criolla, me parece a mí. No te olvides de mi pregunta. La comida dominicana, la cocina dominicana confrontada con el resto de América, ¿cómo tú la ponderas? Es que no quisiera no, quizá... tú no quieres discutir con Hugo. No, claro. No. Es que yo estoy a favor de lo que él dice. No hay comparación en términos de sabores o de cantidades. Eso no tiene verdaderamente importancia. Por ejemplo, yo lo que analizo en el libro es el resultado. A mí yo no soy un psicólogo ni un nutricionista para estudiar en el libro la conducta del dominicano frente a la alimentación, sino la creación del dominicano. Ahí está. Porque a pesar de el arroz y la habichuela de manera cotidiana, sin embargo, el dominicano es verdad, arroz con habichuela, esos son los ritornelos comunes. Ajá. Pero cuando tú te pones a ver, la cocina dominicana es rica porque tú tomas el arroz y lo comparas con otros pueblos del mundo, que pueden ser muy ricos también en ese aspecto, pero tú te das cuenta de que el dominicano, desde el fondo de su historia, que es una historia que cuaja mediante la conjunción de varias etnias, el indio deja un resultado, deja una base, una solera, viene el español, se intercruza con el negro, pero además esta isla queda abandonada prácticamente. Queda abandonada con 9,000 esclavos, 9,000 negros, 3,000 españoles y un grupo de mestizos, tanto de negros y españoles como de indios y españoles, y entre el cruzamiento de todas esas razas. Déjame terminar esto para decirte entonces que ese resultado, ese abandono que hace España en un momento determinado, pues, le permite a ese núcleo poner en marcha toda una imaginación que hace que, por ejemplo, el arroz desde el fondo de la colonia hasta el día de hoy te dé arroz blanco, arroz con guandule, arroz con maíz, locrio de pollo, locrio de tal cosa. Y cuando tú vienes a ver, el dominicano come 20 o 25 platos con arroz. Bien, ese hombre que está ahí, Juan Carlos Simó, tiene una perspectiva nutricionista. Juan Carlos Simó es fisiculturista, nutriólogo, experto en entrenamiento de atletas de alto rendimiento, y la experiencia suya focalizada sobre valores, los valores de la nutrición, porque hasta ahora hemos hablado de gastronomía, ¿verdad? De la perspectiva del sabor, de las calidades, pero de la perspectiva nutricional propiamente no tenemos muchas definiciones. Y lo que se trata de establecer es, ¿se alimenta bien, se nutre bien el dominicano con su comida?
Es posible que Juan Carlos Simó pueda hablarnos de esas deficiencias, carencias o excedencias de la comida dominicana, que es su trabajo. Definitivamente, desde el punto de vista que yo lo veo de una dimensión completamente aparte. Yo entiendo que así como se podría ver la modificación, especialmente en las últimas décadas, de la gastronomía tradicional dominicana como una evolución, desde el punto de vista mío nutricional, creo que la cultura dominicana, desde el punto de vista gastronómico, ha involucionado. Ha involucionado. Sí, señor, y la manifestación es el índice de obesidad, de enfermedades degenerativas, que anteriormente, cuando yo era muchacho, eran prácticamente la excepción, no la norma. Anteriormente recuerdo cuando yo siendo adolescente, bueno, no adolescente, ya creo que estaba en los 12, 11 años, el médico de mi madre sufrió un infarto y yo no entendía cómo podría explicar lo que era un infarto. Y mi madre me explicó su forma como madre, porque era algo nuevo para mí, incluso el nombre cáncer. Claro. Hoy en día la incidencia es alarmante e incluso la primera manifestación existe que las estadísticas dominicanas van acompañadas muy de mano en mano con las estadísticas de los países como los Estados Unidos, que definitivamente es un país muy desarrollado, pero un país que desde el punto de vista gastronómico es un desastre, porque es tan procesado todo lo que consumen que no tiene un valor de transferencia energética ni de nutrientes. Y está el caso de una cantidad de síndromes nuevos en niños que ni siquiera son adquiridos o genéticos, sino son prácticamente mutados de una generación a otra. Entonces el dominicano, como dice la doctora, la psicóloga, tiende a copiar con mucha facilidad. Por ejemplo, las modas. Ahora mismo, por ejemplo, las personas, especialmente de clase media a clase alta, tienden a copiar mucho, no solamente la gastronomía norteamericana, sino ese estilo de vida, donde anteriormente el dominicano se distinguía por tener una vida muy equilibrada. La manifestación primera de que un país, su población mantiene quizás un equilibrio en nutrientes y estilo de vida es el índice de masa corporal. Cuando yo era niño, todos los niños eran delgados, hay una excepción, quizás un gordito en el curso. Hoy los niños, la excepción es el delgado. ¿Por qué? Porque esa alimentación viene a aniquilarnos como especie. La obesidad es una manifestación de rechazo de la naturaleza a cualquier especie que se dista mucho de lo que es su proceso evolutivo, sea étnico o como especie. Entonces yo entiendo que la gastronomía dominicana ha perdido mucho. Hoy en día, por ejemplo... valores nutritivos. Sí, digo, porque es un asunto, como expliqué al principio, en mi enfoque, desde un punto de vista nutricional, donde yo lo que veo es que toda persona tiene la capacidad de mantener una longevidad en su vida con plenitud. No es lo mismo una persona que ya en el otoño de su vida tenga ciertas padencias, obesidad, síndrome metabólico, a que, como vemos hoy en día, personas con apenas 20, 30 años de edad tienen problemas de obesidad, colesterol alto, azúcar alta, estados prediabéticos. Entonces es un problema que nos concierne a todos. Y el enfoque que se le da, que es el usuario tradicional, que es enfocado a curar o lidiar con los síntomas, no buscando las razones por las cuales no está pasando eso. Entonces la gastronomía dominicana desde el punto de vista nutricional no está muy bien posicionada. Yo creo que ahí que hay dos elementos muy interesantes que él menciona. Primero, la falta de educación para poder consumir. Esto que está explicando Juan Carlos, se da en todos los países de Latinoamérica. Cada vez se está comiendo o cada vez no se sabe comer bien. Están los mismos ingredientes, está la misma carne, está el mismo pollo, está el mismo huevo, etcétera, está la misma leche, pero no se sabe comer en Latinoamérica en general. Producto quizá de estas campañas, de estas empresas transnacionales que implementaron la comida chatarra de hace quizá 25, 30 años para acá. Yo me acuerdo cuando yo ya voy a tener 41 años de edad, yo no me acuerdo, obviamente de chiquito, que a mí me llevaran a comer hamburguesas y pizza. De verdad, en México no estaba acostumbrado, no era un común denominador irse los fines de semana a comer comida chatarra. Para abordar arte, ya desde el punto de vista dominicano, yo nunca en mi casa comí cereales con fres en la mañana. Se comía víveres, avena casera, sándwiches caseros, de un pan que podía durar 2 días, luego se dañaba. Pero que resulta que a la medida que la vida se va complicando para el dominicano, porque permite que nos invadan a que estos patrones culturales nos hacen daño, porque ya el dominicano casi ni iba a su casa a comer al mediodía. Entonces es un asunto de equilibrio. Entonces, así como te postulo, yo entiendo, si usamos el sentido común y la observación, que hemos perdido en cierto sentido nuestra identidad cultural, la vamos perdiendo, y de la misma manera nuestra identidad gastronómica. Así mismo, y en otro punto, la conducta lúdica de los niños antes
era jugar afuera, en el parque, en una cancha, pero ahora es con un aparato electrónico, una computadora, un celular, una tableta, que eso influye mucho en el aspecto nutricional, porque tú te sientas 6, 7 horas frente a una pantalla y tú no te das cuenta de lo que estás comiendo, y mucho menos te das cuenta de la cantidad de lo que estás comiendo. Claro, una vida porque más sedentaria. la televisión desde una perspectiva hipnotiza, y tú no te das cuenta de lo que estás comiendo, ni te das cuenta de la cantidad de lo que estás comiendo. Sí, yo creo que hay un aspecto interesante que tú mencionaste con la influencia árabe en la cocina española. La cocina española que llegó aquí fue la cocina andaluza, la extremeña también. Es una cocina que tenía una enorme influencia árabe, es decir, mediterránea. Pero viene el español también desde otro sitio, cocina mediterránea. El propio africano que llega aquí es la cocina mediterránea también. Es decir que desde el fondo de nuestra historia, la mayor herencia era la de la cocina mediterránea. No había esas influencias que se acaban de señalar ahora mismo. Yo lo noto en mis nietos, que comen, la mayoría come casi siempre la misma cosa. Y condicionados con las pizzas, condicionados con el hamburger y eso. No, de ninguna manera. Eso no era lo que yo había estado acostumbrado a ver en mi niñez y en la niñez de los otros, en la medida en que yo iba creciendo, sino que era una comida mucho más sana y mucho más equilibrada. Ahora está constreñida a determinados. Mira el contraste que hay. Japón es un país capitalista, una potencia militar y económica. Y resulta que ese país, al tener ese desarrollo capitalista, con industrias, contamina las aguas, etcétera, etcétera, es la población con más longevidad del mundo. Los japoneses se mueren de 90 a 98 años. Pero ¿qué pasa con esos japoneses? Que son educados para poder hasta saber qué comer. Los japoneses plantan hortalizas, el mismo arroz, atrás de su casa, es parte de su cultura. Identidad cultural. Entonces, un país que lo tiene todo, igual que los Estados Unidos, donde está hay McDonald's, hay Burger King, etcétera, etcétera, no hay una obsesión por comer ese tipo de alimentos. Son más sanos, por eso es que llegan a vivir tantos años. Hay una cuestión educacional ahí. México tiene unos grados de obesidad increíbles. De hecho, los niños son los más obesos, más que en Estados Unidos todavía. ¿Pero por qué? Porque en México a los niños les enseñan a comer papitas ya. O sea, ya no es comerte la fruta, la verdura. Está llorando el niño y le meten una papita. Refresco. Que cómprale una golosina al niño y ahí va. Y entonces en los colegios, en el recreo, en el descanso, hay todo frito. Ahí viene entonces ese producto de... Tenemos que irnos a una pausa. Volvemos con la tercera parte de nuestro... Qué interesante se está poniendo esto. Muy bueno. Volvemos ahora. Yo quisiera estar seguro de que en el pasado se comía mejor. ¿Tú estás de acuerdo con esa perspectiva de análisis? Creo que en sentido general sí. Sí. En sentido general. Es posible que determinadas clases sociales coman mejor hoy día, por el hecho de que... Los taínos comían bien. Comían bien porque comían de todo. De todo. O sea... Aleccionaron a los conquistadores. Sí, no, los conquistadores muchas veces no comían todo lo que comían los taínos. Mira, hay una época de la colonia, de 1493, el segundo viaje del almirante, correcto, a 1499, a 1500, inicio casi del siglo XVI, 1501, en que la colonia verdaderamente fracasó. O sea, el proyecto colombino fracasa. Correcto. Y entonces los 1500 que habían llegado aquí en el segundo viaje
quedaban apenas 300, se habían muerto de hambre la mayoría. De hambre. De hambre, se habían muerto. La mayoría, pero también en las guerras y eso, Claro, en los conflictos, en los problemas, en las enfermedades, pero de hambre habían muerto mucho. Las Casas hace descripciones increíbles, el padre Las Casas en su libro acerca de muertos Porque no de hambre. aceptaban comer lo que los taínos comían. Se obligaron a comer de todo, pero el problema era que no les llegaba la comida de España. Pero además que no trabajaron para producir, sino vinieron con una ambición diferente en la búsqueda del oro. Era el dorado, en la búsqueda del oro. Pero mira, los indios no. Los indios tenían una sociedad bastante equilibrada, una sociedad que alcanzaba el nivel del neolítico superior, no conocían la fundición de los metales, pero ya hacían barro, hacían ollas, cocinaban, sabían hervir los alimentos y comían todos los productos del mar, que ellos podían alcanzar, y todos los productos de la tierra. Se comían las iguanas, comían los sapos, se comían los lagartos, las lagartijas, las arañas, comían de todo. Además, los pequeños animales que había, no había grandes animales. Habían pequeños agautías, el mucuí, había una serie un pequeño perro, naón, que no ladraba, que se lo comían. Los españoles terminaron con ese perro, se lo comieron todos durante ese periodo. El perro mudo de los mexicanos. Exactamente. En México existía también. Entonces, el español tuvo en un momento determinado que comer todas esas cosas. Aprender a comer. Comer todo lo que comían los indios, pero llega un momento en que colapsó la sociedad indígena y fue desarticulada. Piensa bien que los indios de Santo Domingo, de ser unos 500.000, 600.000, que se calcula más o menos en función de la propia organización social que existía cuando llegan los españoles en 1492, en un censo que se hace en 1514, o sea, apenas 20 años después, habían apenas 23.000 indios nada más. Imagínate. O sea, ya. Juan Carlos Simó me dejó inquieto con un detalle. Cuando a ti te ha llegado una perspectiva de buen atleta, un deportista joven, con esa cultura alimentaria tan limitada, tan rutinaria, tan dada a la bandera, por así decirlo, ¿qué trabajo tú tienes que hacer y cuál es la reacción que generalmente se produce cuando tú le dices, mira, tú no simplemente tienes que comer, tú tienes que nutrirte bien con proteína, vitamina, minerales, carbohidratos, etcétera? Logras resultados pronto en el cambio de mentalidad alimentaria de esa persona. Usualmente en las personas que me toca lidiar en práctica profesional, lo que se hace es un levantamiento clínico para saber cuáles son sus hábitos día a día, o sea, el desayuno, si consume meriendas, ese tipo de cosas. Toda persona no se puede sacar de forma muy abrupta de su área de comodidad, porque los alimentos tienen un impacto inclusive en los neurotransmisores del cerebro. Por ejemplo, uno de los casos que pasa con la arroz y la habichuela, que es tan adictivo, es que es un gran precursor de la serotonina. Cuando uno come arroz y habichuela se amema, pero no se amema porque te da un estado de bienestar tan grande que uno se pone que se va cayendo. Entonces, a una persona... Yo me amemo todos los días. Bueno, la siesta para mí es yo me voy a memar cuando salga de aquí. Los carbohidratos son adictivos. Sí, claro, es cierto, es cierto. Entonces el asunto es que cuando una persona hace un levantamiento y tú le vas a abordar, hay que hacerle asignaciones o tareas en las cuales puede implementar poco a poco. Y esas personas como las que yo trabajo, usualmente cuando ven transformaciones o en la parte física o en la parte de desempeño, van requiriendo más cambios, pero deben ser de forma paulatina y constante en el tiempo. Por ejemplo, usualmente la primera indicación que yo hago es incrementar mi ingesta de agua y cambiar todas las bebidas líquidas por agua, porque usualmente la mayoría de las calorías vacías vienen en forma líquida, y también lo aporte toxinas a través de los endulcorantes y los colorantes artificiales. Aparte de esto, el cuerpo se comienza a hidratar, los atletas inclusive con lesiones articulares y contracturas musculares son estado de deshidratación. Segunda asignación son los desayunos, y luego en la medida que va avanzando,
Cada atleta es muy único, cada persona, porque también te está mucho en tomar en cuenta el tipo metabólico. Hay personas, por ejemplo, que pueden comer de todo y no tienen que engordar con facilidad, y otra persona pasa enfrente a una panadería y los chichos les crecen. Entonces, dentro de ese contexto, hay que hacer ese levantamiento clínico, pero quizás para abordar o aportar algo sobre la mesa, yo creo que la comida tradicional dominicana, tradicional real, la de campo, huevos criollos, las gallinas que sean guisadas, comer víveres, es fenomenal y espectacular. Ahí están los marcadores en los campos, campos reales, de personas con mucha edad, mucha funcionalidad, robustas, con mucha salud. En la medida que el dominicano va mirando a las ciudades, a los pueblos, va asumiendo ese estilo de vida, de comer cosas como pastas, exceso de panes, harinas, jugos enlatados y procesados. Viene la primera manifestación, que es el incremento de la masa corporal o el índice de masa corporal, la obesidad y su secuela, enfermedades asociadas al síndrome metabólico. Sí. ¿Cuáles son, de la gente que tú como psicóloga nutricionista has tratado, los que más inciden en deformaciones, los que presentan más deformación, hombre o mujer? Mujeres. 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 Hay un aspecto psicológico social, y es la demanda social que se le hace a la mujer. Socialmente y evolutivamente la mujer tiene un rol, el de procrear, pero también la mujer tiene el papel y la responsabilidad de alimentar a su familia. Entonces, de manera doméstica se le exige cocinar, nutrir a su familia, pero socialmente se le exige en la actualidad y también en el pasado tener un cuerpo preparado para procrear. Entonces, la alimentación tiene un rol en mantener un organismo preparado y apto para la procreación. Entonces, llega un momento en el que hay un conflicto emocional interno en la mujer. Yo debo mantenerme saludable, por eso, pero esto es un elemento evolutivo que no está tanto en el consciente de las personas, sino en el inconsciente. Entonces, la mujer debe mantenerse en unos parámetros óptimos para la procreación, pero entonces tiene las exigencias sociales, que eso sí es actual, que ahora se le exige a la mujer que para ser atractiva socialmente tiene que ser delgada. Pero entonces tiene esta demanda de la familia, que es quien prepara los alimentos. Entonces tiene mucha carga. Pero hay un aspecto que me gustaría mucho resaltar en cuanto a la alimentación, por donde yo creo que surgen muchos de los problemas en la actualidad en la alimentación, y es la lactancia materna. A ver. Se ha demostrado que en países como el nuestro hay un muy bajo índice de lactar a los niños. Entonces, el no lactar trae la contraparte de usar fórmulas, leche maternizada, leche procesada, que ese es el inicio y la base de muchos problemas nutricionales y psicológicos en los niños y luego en los adultos. Los niños que son alimentados con fórmula en la primera infancia tienen más riesgo de obesidad y de desarrollar otras enfermedades que los niños que son lactados exclusivamente hasta los 6 meses y complementariamente hasta los 2 años. Eso está demostrado. Fernando, tú que has viajado por el continente, vamos buscando la gastronomía de cada país. Según tu experiencia, ¿hay algún pueblo en América Latina que podamos considerar que tiene un alto nivel de educación en materia gastronómica o alimentaria? Vamos. Sí, yo me atrevo a decir que el argentino sabe comer. Además de que la preparación de sus alimentos son más... digamos, utilizan poco aceite, cosas fritas, a pesar de que las empanadas argentinas famosas son a base muchas veces de aceite, otras veces lo hacen en hornos sin aceite, pero la forma de preparar y el exceso de ensaladas que consume el argentino hace que su alimentación sea un poco más sana. La carne, obviamente, es a la brasa, al carbón, es cero, digamos,
frita, a pesar de que tiene grasa la carne por sí sola, pero tiene un nivel alto de proteína, hace que esa comida sea más nutritiva, que tenga más educación para poder consumir alimentos. Es posible que el doctor Tolentino piense que es lógico porque como decía Facundo Cabral o Alberto Cortés, uno de los dos, los mexicanos descienden de los mayas y aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Vienen de Europa. Hugo, que tiene una gran cultura gastronómica europea, posiblemente pueda explicar ese fenómeno, ¿verdad? Mira, yo te quería hablar sobre todo, yo quería mencionar un aspecto que tú seguramente lo vas a tocar, el problema del hambre. Sí. Tú querías que yo te hablara acerca de que quién come mejor, qué pueblo come mejor, qué come mejor. Ajá. Bueno, yo no quiero tener problemas con los argentinos, pero es posible que ellos tengan una gastronomía, una cocina que desde el punto de vista nutricional sea mucho más equilibrada que cualquier otra de América Latina. El menor uso de aceites o mayor uso de aceites con menos saturados, una gran influencia italiana y española, y por consiguiente usan más el aceite de oliva, que es mucho más positivo. Nosotros usábamos hasta hace poco en la República Dominicana, se usaba la grasa de cerdo para cocinar. Es ahora que después de 1940, cuando se creó la manicera, se comenzó a usar el aceite de maní, que era menos dañino que el aceite que la grasa de cerdo, que la manteca de cerdo, que era con lo que se cocinaba tradicionalmente, por la herencia de pueblos pobres de España, sobre todo la herencia de las islas españolas, Las Canarias. pobres, las Canarias, los guanches. En Santo Domingo, fíjate, yo pensaba que eso te podía interesar en el programa. No hubo hambre nunca. Nunca. En ese periodo que te mencioné, En la colonia. esos 10 primeros años de la colonia. Ya, ok. Después no hubo nunca hambre. Aquí se mencionó, ahí estaban los frutos. Aquí se dieron, por ejemplo, todas las ensaladas que se cultivaban en España, la mayoría se dieron en Santo Domingo. Todos los animales se dieron en Santo Domingo, las cabras, las vacas, los cerdos. Y toda esa explosión africano, taíno, europeo, ¿qué produjo? Vamos, no, eso produjo la gastronomía dominicana. Porque ese es el problema. Yo te hablé de manera muy rápida del aislamiento de Santo Domingo. Santo Domingo fue una colonia abandonada de cierta manera. Claro. A partir del siglo XVI, de fines del siglo XVI, Santo Domingo no interesaba. Había fracasado la extracción del oro porque no había mano de obra indígena que pudiera trabajar 15 horas, 20 horas al día. Ya luego fracasa la industria azucarera, el azúcar. Es decir, que Santo Domingo es abandonado por España de cierta manera. 2 siglos de abandono. Y el pequeño núcleo que quedó aquí comenzó a hacer de tripas corazón, a multiplicar los alimentos que tenía. Del arroz, ya te dije, hizo 20 platos. Del plátano hizo 25 platos. Tú piensas cómo la cantidad de cosas que hace el dominicano con el plátano y te quedas con la boca abierta. O sea, la gente piensa que la gran pobreza gastronómica, no. Lo que hay es, se puede comer mal. Se puede comer poco por la pobreza, pero el dominicano conoce verdaderamente la pobreza gastronómica, de su ingesta, sobre todo a partir del momento en que el dominicano comienza a emigrar del campo a la ciudad. Primero con la instalación de los grandes ingenios y después por un montón de razones.
los grandes latifundios, un montón de razones, cómo atrae la ciudad. Hambre se puede decir que hay hoy día. Y desde hace cierta época, pero en el Santo Domingo, durante 4 siglos no existió el hambre. No existió el hambre. Bien, vámonos a una pausa nuevamente para volver con nuestro penúltimo espacio de exposición. Al dominicano le gusta comer mucho en la calle. Bueno, al mexicano también, yo que viví allí. Eso de taquear el día entero es correcto. Yo creo que no hay pueblo que le guste más comer en la calle que al mexicano. Que al mexicano. Y usted lo puede haber dado cuenta que en cada 5 pasos hay una taquería en la calle. No, claro. Ahora hay una diferencia. Hay normas sanitarias que en otros países se cumplen en esto de permitir que se expenda comida a lo público, ¿verdad? En nuestro país parece que no. Entonces, yo quiero saber, vamos, si eso forma parte de nuestras tradiciones, el comer en la calle y aceptar que te sirvan la comida como sea, con las manos sucias, ¿verdad? Etcétera, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre esa, digamos, esa falla conductual de preferir, o sea, de a veces preferir comer en una esquina, ¿verdad? Cualquiera de estas cosas que se sirven, que comer con decencia, con dignidad, con higiene. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para lograr un cambio de conducta en ese sentido? Posiblemente Juan Carlos y ella y la licenciada Minier tengan cosas que decir al respecto. Bueno, yo creo que en realidad ya eso tiene mucho que ver con el asunto de las regulaciones gubernamentales en los pueblos. Este es un país muy marcado por lo que en mi opinión, apolítica completamente, no partidaria, de que aquí se vive improvisando mucho. Y las mismas necesidades económicas en un país tercermundista, de las personas que no tienen ningún tipo de forma de crear recursos, buscan la manera de hacer vida vendiendo alimentos en la calle. Ese punto de vista, pero creo que como comentaba Fernando, que se tiró sobre la calidad, higiene de los alimentos consumidos en la calle, República Dominicana estaba bien posicionado. Bueno, no, está, según el estudio que yo vi, por cierto, en la mañana, que salió en Remolacha, para que tengan la fuente, los países más insalubres en América Latina estaban catalogados del 1 al 20, ¿verdad? Pero la República Dominicana no aparecía ni siquiera en el 20. O sea, estamos hablando de que es un país muy insalubre para poder vivir. Dentro de eso está la mala alimentación, porque calificaban eso, la higiene para los alimentos, la misma enfermedades que hay por la contaminación que hay en las calles con los basureros, etcétera. Es un conjunto de elementos que llevaron a hacer esta evaluación. Costa Rica está en el primero, o sea, quiere decir que se puede comer en la calle. Hay una cierta salud en el pueblo de Costa Rica. Sí. Cuba también. A mí me tocó una vez en Panamá, en una de mis visitas a Panamá, ir a un mercado público, en una calle lateral a la principal avenida, la famosa avenida de los hindúes. En un lado de esa avenida había un mercado público y me llamó la atención la inspección de todos esos puestos, inspectores del municipio, cuidando de que, mucho cuidado, esto tiene que ser alimentación, alimentos inocuos, ¿correcto? Aquí ir a un mercado a comprar, a un mercado, deprime. Es degradante. Entonces, yo supongo que eso, qué sé yo, esa inconducta de algún modo debe tener alguna solución. Esperemos que así sea, ¿verdad? Juan Carlos dice, o se refiere al aspecto legislativo, gubernamental, estatal, las normas sanitarias. Las normas, pero también está el otro aspecto, que es el de la población que consume ese tipo de alimentos. Ajá. Y hay estudios que hablan sobre la personalidad del dominicano, o sea, no cuida su salud al comer, y sobre la autoestima del dominicano. Nosotros, se hizo un estudio que ahora mismo no recuerdo el profesional que lo hizo,
que dice que el dominicano tiene tan baja autoestima que permite que le vendan, que le den cosas de tan mala calidad y no reclama, no exige. Se ha hablado muchísimo de la insalubridad de los alimentos en la calle y aún así se siguen consumiendo. O sea, a mí no me importa que el agua con la que se hizo el hielo del jugo que yo me tomé se extrajo de una cañada. Yo me lo tomo. Lo que pasa Yo es que no pregunto de dónde salió, simplemente lo ingiero, simplemente lo consumo. Yo creo que el dominicano en ese sentido no tiene opción. O sea, cuando tú te encuentras en un país de 10 millones de habitantes con 6 o 7 millones de pobres, y no lo digo yo, sino están las estadísticas, Así es. donde su capacidad de producir es casi prácticamente nula, donde los ingresos son prácticamente nulos, pues no te queda otra cosa, porque si la empanada de la esquina te cuesta 25 pesos y sabes que ese aceite ha sido recalentado 35 veces y que eso te va a hacer más daño, pero tú solamente tienes 25 pesos para poder comerte la empanada y 5 o 10 de un jugo que fue hecho de agua de la cañada, pues el hambre, como decimos en México, el hambre es canija. Entonces tú te vas a consumir eso y son 6 o 7 millones de pobres que están en eso, que no tienen una opción de acceder a la buena alimentación, producto de lo que estaba diciendo, ¿no? No es porque sea político ni mucho menos, pero falta de empleo, educación, etcétera, etcétera, que se supone que debemos de estar cubiertos, digamos, como plenamente dignidad propia. Además, está en la Constitución de la República Dominicana. El dominicano tiene derecho a comer y a una seguridad. Pero si no existe eso, esta tradición de comer de esa manera va a seguir por los 300 años que llevamos comiendo mal. Entonces, en la medida que no se modifique eso, en la medida que el dominicano no tenga ese poder adquisitivo, vamos a caer igual. Ahora, el dominicano tiene una exigencia, el dominicano viste bien. A lo mejor no come bien, pero el dominicano viste bien. El dominicano le gusta beber caro. El dominicano le gusta beber en la esquina un buen whisky de 18 años donde se va a gastar 2,000 o 3,000 pesos. Pero el dominicano no quiere comer bien y se empaca lo que le apareció después de haberse metido un 18. El dominicano, después de haberse comprado su Levi's y después comprar su reloj de no sé cuánto, después es que busca la comida. Entonces es una cuestión también cultural. Entonces, mientras no se cambie esa situación, yo creo que vamos a seguir lo mismo. Estamos saliendo al camino. Hugo tiene razón, hemos perdido mucho del pasado. De esta Digo, parte. hay una gran influencia del problema del condicionamiento de las grandes potencias, el condicionamiento de las multinacionales. Ese problema del crecimiento enorme de la pizza, del hamburger, del pollo frito rápido, que se instalan en todas las ciudades, en todos los pueblos, el 2 y 3, le da una solución de cierta manera a la pobreza. Y en lo que toca el problema de la higiene, me decía un amigo siempre a mí, con respecto a lo que tú decías sobre los japoneses y su larga vida, decía: los japoneses no se dan las manos, que están llenas de microbios, se saludan con la cabeza. Entonces imagínate tú en un país como el nuestro, sin agua, cuando una persona sale a la calle y va 2 o 3 veces al baño y después viene a comer o te da la mano. Ajá. Se saluda con abrazos. Mire, una de las experiencias más interesantes que yo he tenido en mis viajes por el mundo, no he viajado tanto como ustedes, pero he viajado también, fue en China. Allá yo supe por qué la mesa del comedor de los chinos es redonda. Por cierto, la nuestra, en nuestra casa, es china, y hace tiempo que adopté desde ese viaje el comedor de los chinos, con su plataforma giratoria. ¿Por qué China? Miren, hay un problema, hay una razón de naturaleza antropológica. Ocurre que en China los hogares son trigeneracionales, viven juntos los abuelos, los padres y los niños. Nietos. Y cada quien pone algo en la mesa, porque la mesa, el comer, es un acto de comunicación. Prueba lo que yo hice, toma. Déjame probar lo que tú pusiste en la mesa. Los niños ponen aunque sea una fruta. En fin, hay comunicación. Es un acto de
de comunicación familiar la que se Una da. conducta social. Y en todos los países hay sobremesas. Menos en el nuestro, no se acostumbra. ¿A qué se come? Apártame la sobremesa. comida, agarra su plato y se van para allá. Sí. ¿A qué podemos atribuir? Eso es parte de qué sé yo, del comer del dominicano. ¿A qué podemos atribuir? Es posible que Hugo tenga una respuesta. El que en este país no haya sobremesa, no se dé la sobremesa. No, yo creo que había una tradición en ciertos núcleos sociales de sobremesa. Ajá. Yo creo que la había, inclusive en el campo la había. Ajá. Yo creo que ha sido el proceso de desarrollo de la sociedad, El estado Yo creo- de prisa permanente. Con que vive la exacto, yo creo Eso es lo que planteé, o sea. son los modos de producción instaurados en países como la desaparición de la mesa conuquera en nuestro país hace que la gente busque la comida donde quiera y ya el obrero del campo donde come va y se sirve, no hay familia en el campo. Cuando se rompe la tradición de la reunión familiar al mediodía, ya al mediodía no hay mesa. Ya. Juan Carlos tiene Yo aún recuerdo Algo que en mi agregar. infancia que yo tenía, por la trascendencia de mi familia, que mi abuelo por muchos años fue fiscal en muchos pueblos, mi padre arrastró muchas amistades que tenían un trato familiar, me invitaban a los pueblos, San Juan de la Maguana, Santiago, y había sobremesa, entre comillas, todo el mundo después de almorzar tranquilo y de haber conversado, salía a la terraza a tomarse un café o comerse un postre, existía. A propósito de postre, tampoco se estila mucho el postre en nuestro país. Bueno, es que cuesta la comida. Pero sigue. No, estoy explicando, porque es que, fíjate, hay un libro de un autor, se llama Dan Buettner, que se llama The Blue Zone. Él es un periodista, un journalist, que es investigador, y él hizo una investigación bastante amplia en el tiempo, donde pudo buscar los 5 lugares donde había más personas, o sea, centenarias con longevidad. Y en esos 5 lugares, las costumbres gastronómicas son completamente distintas. Está la isla de Okinawa, está Andorra, está Sardinia en Italia, una aldea en Costa Rica, creo que un pueblo en Cuba, y creo, si no me equivoco, puedo estar equivocado, una pequeña aldea al norte de California. Los californianos son macrobióticos, todo es casi crudo. En Sardinia comen embutidos con moderación, comen carne, mucho pan artesanal. En Andorra se comen muchos embutidos, hasta se fuma, ese tipo de cosas. Fíjese que lo único que tienen en común es que las cosas son hechas en la casa, son artesanales y se comen con tranquilidad. ¿Qué es lo que pasa con la paradoja francesa? No es el vino, es la sobremesa en Francia, que al comer se hace un ritual en torno al vino que permite cortar el día y reducir el estrés. No es que usted va a coger y va a hacer un drive-thru para pedir una hamburguesa, un tapón, y va a escuchar un vino para tomarse y va a tener un efecto. Ese es ritual. Hay un aspecto que es un error que tenemos hoy en día, es que todo tiene que ser cuantificable. Número de colesterol, número de la cuenta corriente, nadie toma en cuenta los factores como la plenitud de vida, el estrés de compartir en familia, con una amistad en una mesa. Y eso tiene un impacto muy determinante en la salud. Entonces, en este libro, este señor plantea la importancia de que casi uno de los factores más importantes para la salud y la longevidad no es tanto un tipo específico de alimentos, sino alimentos que procedan del campo, sean artesanales y ante todo tener una vida calma y tranquila, Claro. con una sobremesa. Claro que sí. Pero fíjese que a pesar de lo que plantea esta rapidez de la sociedad, etcétera, etcétera, México es un país industrializado, México es un país muy capitalista, pero usted que estuvo allá desde el 63 pudo haberse dado cuenta que a las 3 de la tarde la familia mexicana se tiene que reunir en la mesa a comer. Ahí no se aparta comida como aquí, sácale al primo, sácale a la vecina. Es que la comida, además, toda la comida se pone en la mesa. Claro, claro. No se pone afuera ni le dan su plato, sino se pone toda la comida ahí y hasta que no llega el papá o llega la mamá, es que se empieza a comer. Y cuando se está comiendo con esa tranquilidad, compartir con los hermanos, hablar de tus problemas, desahogarte, pero se está comiendo, se está teniendo un ritual. Y mira la paradoja.
es un país, o México, donde hay muchos obesos, donde hay demasiadas enfermedades gracias a las grasas que nosotros ingerimos. Y finalmente, a pesar de que tenemos esa tranquilidad como Juan Carlos estaba planteando, finalmente somos un pueblo malnutrido. De todos modos... Y ahí también entra la parte emocional de las relaciones entre las personas. Claro. Por ese aspecto de que comemos separados, yo tengo mi plato y me voy a comer para la habitación, tú tienes tu plato y comes en la mesa, tú tienes tu plato y comes en la galería. Entonces no tenemos esa relación, esa intimidad familiar de interactuar y de intercambiar sentimientos, emociones. De todos modos, hay un sentimiento de orgullo regional en nuestro país, regionalista. Como en otros países, en México hay verdadera competencia entre municipios por sus platillos propios, ¿verdad? Es parte de su patrimonio cultural de cada región en México, su comida. En nuestro país, y el doctor Tolentino tiene mucho que decir al respecto, en cada región hay un motivo de orgullo, hay un aporte a esa gastronomía nacional, ¿verdad? Que la gente eleva, ¿verdad? Con mucha satisfacción. El cocolo, vamos, con sus platillos con coco, ¿verdad? Sí. Y así, qué sé yo. Háblanos de ese, por favor, rápidamente, de ese mosaico de orgullos regionales que existen todavía. La gastronomía dominicana tiene platos comunes a nivel nacional. Ajá. La mayor parte de los platos son comunes a nivel nacional. Pero hay especialidades regionales, es indudable. Hay especialidades regionales. Y yo tengo la idea acerca de las provincias donde, alguna que otra provincia donde mejor se come. ¿Cuáles son esas? No, yo creo, algunos quiero no quiere quedar mal con comercializarme, pero tal vez sea que yo estoy afiliado a cierto tipo de plato. Okay. Por ejemplo, yo creo que una de las provincias donde mejor se come, pero tal vez si yo cuantifico pocos platos. Dilo. Por ejemplo, es Montecristi. Montecristi. Yo creo que se come. El chivo liniero. No, y las muelas de cangrejo. Ya, ok. Hay variedades en el sancocho. Correcto. Hay sancochos de chivo. Es decir, bien, que hay cosas. Y en San Cristóbal, doctor, en San Cristóbal también se come, sobre todo en la área que tiene que ver con Palenque, Cocolandia, todo esto que es a base de coco, pescado de bandura con coco, pescado. Ahí hay la influencia también, porque hubo en el sur, en algunos sitios, hubo una gran influencia africana, porque la mayor parte de los ingenios en Santo Domingo se construyeron en el sur. Entonces, y hay alimentos, por ejemplo, que desde el fondo de la historia, por ejemplo, el lerén, que era una comida indígena, taína, pero también el manicongo, que vino de África, y del Pacífico vino el que parece la castaña, hombre. Pan de fruta. El pan de fruta y el buen pan. El buen pan. Vinieron del Pacífico. Sirvieron para nutrir los esclavos. Claro. Vinieron de esa manera. Es decir, que hay especialidades regionales. Uno de los grandes platos de la cocina nacional, indudablemente, así es que se llama, peje con coco. Peje con coco. Es de Samaná. Ese es de Samaná. Vámonos a la última pausa. Volvemos ahora mismo. Vamos a la última parte de este programa y hay dos aspectos del tema. ¿Sabe comer el dominicano? Que no podemos dejar de tocarlo. Miren, hay un problema en este país, o por lo menos en las grandes ciudades. Hay muchos restaurantes de comida internacional.
En su obra, el doctor Tolentino habla de las grandes influencias, ¿verdad? Italiana, china, de otras procedencias, que se han incorporado, que han enriquecido, que han despertado el interés del dominicano. Y ya hoy, comer pasta italiana, tú tienes muchísimos restaurantes de comida italiana, comida china, comida española, comida francesa, todo, sushi, de todos los países del mundo. Hace poco mi esposa y yo fuimos a un restaurante coreano exquisito. Bien, pero no hay restaurantes de comida dominicana, restaurantes de manteles largos, más allá de algunas fondas, pero restaurantes de manteles largos, para ir a disfrutar nuestra comida e invitar a visitantes, amigos nuestros que vienen del exterior. Hugo, ¿y por qué? Bueno, hay algunos. Se puede decir que, por lo menos yo conozco en la ciudad 3 restaurantes que tienen platos criollos que vale la pena ir a comerlo. Por ejemplo, el Mesón de Bari es uno. Otro es el Conuco. Y hay uno con un chef que conoce bien la cocina dominicana y que tiene un impulso creador de nuevas cosas a partir de la base criolla, que se llama Fantasía, yo creo que Travesías. se llama Travesía, Travesía. que está en la Abraham Lincoln. En la Abraham Lincoln, sí. Yo creo que yo pienso a veces, yo me he hecho la pregunta muchas veces, y yo pienso que es que tal vez los dominicanos piensan que en su casa se come mejor comida criolla que en el restaurante criollo en nuestro país. Pienso lo mismo, y sobre todo si es la abuela que lo hace o es del campo que viene a cocinar. Yo pienso que tal vez sea eso, ¿no? Lo que ha limitado la profusión es muy del probable. restaurante Yo tengo invitados extranjeros y anoche tengo todos los días sacándolo a cenar a un restaurante distinto. Anoche fue en mi casa, fue un chivo guisado con un arroz moro con coco. Y se quedaron locos. No, dicen lo mejor que he comido yo en todos los viajes que yo he hecho. Porque es que parte de don Ramón, es el hecho de la transferencia de la intención. Vas a un lugar que te conocen, te quieren hacer sentir bien, tú quieres lucírtela como huésped, tú haces algo espectacular y nada como el acogedor ambiente de un hogar, una casa. Sí. Eso no se ve en un restaurante. No, por supuesto. Entonces hay es una peculiaridad esa, realmente. Sí, de los dominicanos, muy definitivamente. dominicana. Claro que sí. Muy dominicana. Porque hay países donde, bueno, México es un caso, tenemos que referirnos mucho a México en ese sentido. En México hay una ley que obliga a todos los establecimientos, no importa de qué especialidad, a tener por lo menos un platillo mexicano en su carta. menú. E incluso las tiendas de comida rápida, las cadenas de comida rápida deben ofrecer, si es... Por lo menos tienen que tener un guacamole. Ajá, deben Para ofertar, sí. ofrecer un platillo mexicano o una variante mexicana de lo que ofrecen. Y hay países, a mí me tocó conocer la experiencia chilena, correcto, donde da gusto ir a un restaurante de comida chilena y abundan, pero aplastantemente con relación a otros, ¿no? Pero nosotros tenemos ese problema, yo no sé si decirle complejo, si nos acompleja la comida dominicana. ¿Y por qué nuestros hoteles 5 estrellas no tenemos una mesa con platos dominicanos y al lado una banderita dominicana? Ajá. Pero tenemos una gran mesa de pastas. Ah, bueno. Es que como dice el dominicano, aquí yo voy a un resort a comer arroz, habichuela y carne, mejor me quedo en mi casa. Entonces por eso es el momento de aprovechar, pero como quiera, llegan al ¿Qué pasa resort con el y extranjero? vienen con el plato lleno de arroz, habichuela y carne. La última parte de Pero nuestra... ¿qué pasa con el extranjero que viene Ajá. entonces? La Que última- quiere conocerlo, ¿no? Quiere conocerlo y generalmente le gusta. Que eso lo es una lleva. responsabilidad, no Yo viví solamente... esa experiencia en México también, ¿eh? Yo fui a México, a la zona turística de Cancún, y tuve que salir al pueblo de Cancún para comer un taco de verdad. Sí, no, lo que pasa es que tú fuiste de cuenta como ir yo a Capcana, que no es un país dentro de otro país. Claro. Bueno, así es. Miren, Así mismo.
vamos a la última parte, lo que tiene que ver con la economía y el comer. Se ha aludido al hecho de que posiblemente una de los impedimentos para que comamos mejor sea la parte económica. Sin embargo, también podemos señalar que hay una clase media que gasta mucho cuando va al supermercado, pero que no sabe escoger adecuadamente lo que va a comprar. Se necesita dinero para comer bien. Vamos a ver, es indispensable tener mucho dinero para usted comer bien en este país. No necesariamente mucho dinero, no necesariamente mucho dinero. Yo entiendo que pero sí, sí, es una combinación. pero por ejemplo, no es lo mismo ir a pedir un churrasco nacional, por decirte algo, a pedir un Angus. En la libra cuesta 800 pesos de Angus y el otro te cuesta 300 pesos. Ajá. Cuando uno pone eso en la parrilla se da cuenta que al de aquí hay que hacerle así y el importado pues solito se deshace en la boca. Ahí ya hay una calidad para poder comer bien. No es lo mismo, por ejemplo, una lechuga criolla que una lechuga importada. El tomate cuando viene importado que cuando viene del tomate de aquí. Sí, vámonos a la otra parte. Eso depende, porque Vamos mi a ver. esposa tiene, por ejemplo, una pequeña hortaliza orgánica donde la lechuga que comemos Es de alta calidad, claro. Pero eso no es el No, no es típico no es el común dominicano. denominador, claro. Ya. Sí. Mi opinión, si vamos al punto del dominicano común, no el que tiene acceso, el que tiene un sueldo mínimo, ese tipo de cosas, o tiene unos ingresos no muy grandes, definitivamente es un asunto de equilibrio. Creo que el dominicano per se no sabe comer. Ante todo el mundo, mi práctica en los lugares que yo voy, que ven que me mantengo bien físicamente, me dicen, yo qué hago con esta barriga, pero yo como bien. Entonces no tienen idea que lo tienen que comer. Pero tomando la pregunta suya, la inquietud, es un asunto de equilibrio. Se necesita por lo menos algo de recursos para poder comprar bien. No es lo mismo, por ejemplo, lo ideal sería comer gallina criolla, ese tipo de cosas que hacen las grandes empresas, importan carnes al granel, en otros países inclusive hasta se rechazan. En algunas partes del mundo, por ejemplo, el mero basa está prohibido Sí. y aquí se vende. Y el mero basa es una de las cosas más contaminadas y dañinas que hay. Pero la gente con hambre va a comprar al supermercado con 5 euros que alimentar y va a ir del mero basa en oferta a 30 pesos la libra, se lo va a comer. Entonces es un asunto de equilibrio. Es mi opinión. Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero ella va al supermercado. Sí. De los que estamos aquí, ella es la que más va al supermercado. A ver, Hugo, tú también. Yo voy al supermercado. Ah, sí. Yo cocino Digo, mucho. no hace falta mucho dinero para comer bien. Yo creo que hay un problema cultural. El conocimiento inclusive de la cocina propia dominicana. Tal vez muchas personas se han criado al margen de ese conocimiento. Porque Pero aquí la pregunta yo creo que la vida- sería, yo creo que plantearla a mí me surge, ¿verdad? ¿Qué sería comer bien? O sea, ¿qué patrones nos dirían a nosotros qué es comer bien? Si tomamos en cuenta una dieta balanceada donde tiene que haber cierta cantidad de proteínas, carbohidratos claro. simples, frutas, azúcar, lípido, ¿qué es comer bien? Esta parte es muy interesante porque usualmente la elección que hacen las personas hoy en día ya no son de sentido común, sino es lo que te ventilan en los medios de comunicación como lo correcto. Exacto. Yo como bien porque tomo muchos jugos. Sí, porque los jugos no son buenos si tú estás gordo, estás obeso. La fructosa no es un buen alimento, más son buenos los vegetales o comer la fruta completa. Yo como bueno porque como pan integral. El trigo en exceso no es muy bueno, compromete el sistema inmunológico. Yo tomo mucha leche, sí, pero leche de cartón eso no es leche, eso ha sido procesado tantas veces. Leche Pasteurizado. es del ganado del campo que tú hierves como hacíamos tradicionalmente. Entonces la primera manifestación, si usted no se siente bien, usted está gordo, está enfermo, definitivamente lo que usted está haciendo para comer no es lo correcto. Las personas tú le preguntas, dicen, sí, yo como bien. Digo, pero ¿cómo vas a comer bien si tú no estás bien? Entonces existe una relación directamente proporcional entre nuestro bienestar, nuestra salud y cómo nos sentimos en función a lo que comemos. Ahora, la pirámide nutricional, ¿no? que eso es, digamos, internacional, te marca claramente, ¿no? La barra de abajo, qué es lo que más debes de consumir para tener, digamos, una alimentación sana o saludable. Los granos, en otro porcentaje está en la grasa, pero finalmente, para tener una alimentación sana, según esa pirámide nutricional, tú tienes que consumir de todo, porque el cuerpo necesita
hasta el azúcar, Hasta la grasa. necesita, pero en cantidades lo suficiente dependiendo de tu actividad física del día, porque hay que quemar esas calorías que ingresan a tu cuerpo, que ahí está muchos de los problemas de la obesidad. Porque tú puedes comer, pero si te la pasas sentada en la computadora 3 horas y no haces una actividad física, esas calorías se están almacenando y eso te va a provocar esos chichos y esa grasa. Si puedo aportar algo, quizás mi práctica profesional, que yo trato de mantenerme muy al día en las tendencias pro salud, porque yo ventilo que la parte estética debe ser un valor agregado no primario de lo que comemos. Ya no es tanto la pirámide, no es tanto si es aquello o esto, es de dónde provienen los alimentos, señores. La gente se está enfermando porque la explotación ganadera trae animales, por ejemplo, enfermos, que es el caso de los estudios ahora con la carne roja que dice que produce cáncer. Es una forma muy estrecha de ver porque enfermedades como el cáncer son multifactoriales. No es lo mismo comer carne roja diario de un animal que comió pasto, de un animal enfermo que luego va a ser embutidos y le echan muchos nitritos. Entonces, parte sí, parte no. Verdades relativas, no completas o absolutas. Definitivamente es qué comemos, de dónde procede lo que comemos. Es muy importante para la salud. Tenemos que cerrar el tema, lamentablemente, porque hasta hambre me ha dado. Todos estamos igual. Pensé que producción iba a tener por lo menos un platillo criollo aquí. Bueno, le correspondió a usted Entonces, traerlo. yo tengo que hacer la pregunta de cierre. ¿Sabe comer el dominicano? Definitivamente no. Eso depende. Yo creo que hay un problema de tipo cultural y de conocimiento de la cocina propia y de la cocina internacional. Ahora, la pregunta sería, ¿come bien el dominicano? Ajá. Yo creo que también es un problema, casi se puede decir, Social. de clase social. No come bien. Y uno de los motivos es porque no hay intención. Hay mucha información, pero no hay intención. Yo creo que en términos generales no come bien el pueblo dominicano, pero qué rico se come aquí. Sí. Qué bueno se come aquí. Bien, eso me gustó, esa respuesta. Bien, volvemos ya. Muchas gracias por haber estado con nosotros y buen provecho. Muchas gracias. Buenas Muchas noches a gracias. todos. A buen tiempo.